¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Punto y Coma. Yo soy Jesús Guerra, el director de este espacio, y pues como siempre, gracias Marcia, nos complace que nos acompañen el día de hoy, este jueves, como ya es tradición aquí, para platicar de la producción literaria que ocurre en nuestro estado, en nuestra ciudad, por nuestros autores. Y en este caso pues nos complace presentar el libro El Inspector de Cartas Muertas, una colección de cuentos que le dio a su autor el premio el año pasado, 2023, Nuevo León de Literatura en la categoría de narrativa, escrito por Ricardo Barba. Entonces le damos aquí en Punto y Coma una cordial bienvenida y felicitaciones a Ricardo. Bienvenido a este espacio. Y también con Ricardo nos acompaña Caleb Horta, que es maestro en estudios humanísticos y profesor de escritura creativa y filosofía moral en el TEC de Monterrey. Bienvenido. Gracias. Así que sin más, los dejo con nuestros presentadores y les recuerdo que si todavía no tienen el libro, estará aquí a la venta en la cafetería durante y después de la presentación. Muchas gracias. Bueno, pues primero muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. ¿Sí me escuchan hasta allá? Sí. Muy bien, perfecto. Un poquito más alto. Un poquito más alto, ok, perfecto. Muchas gracias a todos por estar aquí. Entonces, bueno, comencemos, ¿no? El título de este libro es El Inspector de Cartas Muertas. Entonces, la primera pregunta, Ricardo, que me gustaría hacerte es ¿por qué un inspector, un detective, ¿no? Que hay en ese arquetipo del detective o del inspector que te gustó a ti, que decidiste hacer un libro en el que pues todos los cuentos no tienen algo de misterio o de policial? Bueno, sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por estar aquí, gracias a Chuy y al equipo de Punto y Coma por recibirnos. El tema de el inspector o del detective yo lo considero como algo que está en todos nosotros, a final de cuentas, sobre todo cuando somos lectores, estamos investigando, ¿no? Queremos descubrir la historia, hay un misterio, aunque no sea una historia de misterio, queremos saber qué pasa, y era como tratar de emular el acto del lector a través de los detectives, que no es algo nuevo, pero sí es un arquetipo que sirve bastante para la narrativa y sirve bastante para que el lector mismo se pueda identificar con él, porque al mismo tiempo que el detective está investigando la historia, el lector lo está haciendo a la par. Entonces pues también es como un ejercicio de empatía, ¿no? Para que el lector se identifique con su personaje o con el narrador en estos casos también. Perfecto. Y luego hay dos cosas que tienen en común todos los cuentos de este libro, ¿no? Uno es la ubicación geográfica, que se desarrollan en Estados Unidos, y el otro es más de la parte narrativa, ¿no? Que es que te gusta esta trama en la que comienza con algo como común y poco a poco se va llevando a un límite absurdo, ¿no? En todos los relatos hay algo de absurdo. Por ejemplo, el libro que abre el cuento se llama La peculiar y heroica muerte de Bill Parsons y trata sobre un condenado a muerte en Estados Unidos al que se le va a condenar a la horca, pero sorpresa, sorpresa, es un hombre demasiado alto, es gigante, ¿no? Entonces lo van a ahorcar y se rompe la horca, entonces hay que construir otra horca y lo intentan volver a atar y se rompe. Bueno, no les voy a spoilear en qué termina, pero hay algo de absurdo, ¿no? En todos estos cuentos. Entonces lo que te quería preguntar es ¿por qué te gusta eso? ¿Qué es lo que te llama la atención de lo absurdo? Bueno, es que la vida tiene muchos absurdos. Claro. Demasiados. Sí, y justamente el absurdo vino antes que la posición geográfica. O sea, yo la historia, por ejemplo, la que mencionas de Bill Parsons, se me ocurrió de estar viendo una película mexicana que había
una escena en la que iban a ahorcar a alguien y tenían a una horca que parece estar hecha con palos de escoba, y a mí se me ocurrió, si intentan usar esa horca se va a romper, pero al final no servía de nada, era nada más como para la escena. Y el tema de estos cuentos, que también pasa mucho con las historias de detectives, es que tienen mucha violencia, aunque sea una violencia un poco superficial, y a mí el abordar el absurdo y el abordar la violencia en México como que me provocaba algo con lo que no me sentía cómodo, como que no podía concebir yo que estas cosas sucedieran en México. Mejor prefirió Estados Unidos. Así es, porque también la violencia que nosotros tenemos. Es que tanto hay violencia de una con la otra. Tanto hay violencia en México como en Estados Unidos y como en muchas partes. Sí. Y justamente. Pero mejor México lo guardo de mi corazón. Después. No, y son violencias diferentes. Por ejemplo, en México tenemos muy presente el tema de la violencia del narco, el tema de la violencia de los secuestros y todo. Y no quiere decir que en Estados Unidos la violencia no sea también muy dura o muy cruda, pero como que me permitía mucho más libertad, o me daba mucha más libertad el jugar con ese espacio, y sobre todo porque son espacios que pues no se conocen realmente, o sea, son pueblitos fantasmas o son lugares en los que no esperarías que hubiera una historia como esa. Claro, como el lado B de Estados Unidos, ¿no? Sí, justamente, o sea, no quería apalancarme necesariamente en Nueva York. Bueno, sí hay un cuento que toma lugar en Nueva York. Además, una cosa, si usted se hubiera ubicado en México, se me dice que no les hubiera caído muy bien a muchas gentes. Ya ve cómo está ahorita la prensa, dices cualquier cosita de lo que sea. Claro, entonces sí, mejor así, si hubiera puesto en Rusia o en alguna otra parte, no, Rusia no, era cualquier otra parte, pero no se podía ir al oriente, tenía que estar en occidente. Sí, y a veces da miedo escribir de esas cosas, pero pues uno también a la hora de escribir como que se quiere sentir ese balance entre incómodo y a gusto también, entonces pues sí era lo que me ayudaba el espacio geográfico. Bueno, qué bueno que tocamos este tema, ¿no? Creo que ahí está la siguiente pregunta. ¿Por qué este espacio geográfico? ¿Fue una decisión circunstancial? ¿Fue algo que ya nos dijiste que primero estaba el absurdo, ¿no? Y después llegó Estados Unidos, pero cauteloso. Claro, ¿por qué es esa decisión autoral al final de que todos sean en este espacio? Porque si hubiera hablado en Monterrey, imagínense todo lo malo que pasa aquí en Monterrey. Sí. No, y al final pues es ficción al final del día, entonces no es ficción. No, lo de Monterrey definitivamente no, pero los cuentos definitivamente sí son ficción. Y el tema con lo geográfico sí fue quizá un poco por accidente. Me daba cuenta, o bueno, sin darme cuenta, después me di cuenta que me sentía muy cómodo con ese espacio y que me permitía contar ese tipo de historias. Entonces yo creo que al final nada más fue una cuestión de cómo me sentía yo a la hora de estar contando esas historias que, te digo, partían de lo absurdo y ya pues los mismos lugares se fueron dando. O sea, y además personajes y lugares que conocemos en América, personajes y lugares. Sí, entonces, porque si he ido a personajes y lugares a África, pues está cañón. Sí, quién sabe cómo sea. Claro, y justo tocando este tema del espacio geográfico, lo que mencionábamos hace rato, que no es la imagen que tenemos de Estados Unidos, ¿no? O sea, si a mí me dijeran, es un libro de cuentos que todos suceden en Estados Unidos, a lo mejor pensaríamos en las grandes ciudades, ¿no? Bueno, hay uno que sucede en Nueva York, pero no sucede en estas calles glamurosas de Nueva York, ¿no? Te gustan estos espacios, creo que la palabra es olvidados, ¿no? Estos espacios olvidados. Bueno, hay unos espacios en Nueva York. Claro. Cuando alguna vez fui con mi amiga, fuimos y entonces era una zona prohibida, no sé cómo se dice. ¿En qué parte? Los espacios donde había pues, puros narcos y puras que se veían matones y de todos había, ahí en todas partes.
Entonces, pues nos equivocamos y nos metimos por ese lugar. Inmediatamente vimos, pues ya a esta edad, ya uno ya ve exactamente cómo está la realidad. Y entonces, Claro, salirse justo antes de que- un espacio similar, ¿no? Es en el que sucede. Entonces, lo que te quería preguntar también es por esta selección del espacio geográfico, ¿no? Estos espacios como olvidados, es algo que hay ahí en común. ¿Cómo llegaste a esta toma de decisiones de decir, yo no voy a representar, no sé, San Francisco, este imaginario que tenemos de Estados Unidos, sino voy a mostrar el otro lado de la moneda, por decirlo de alguna forma? sí, para no arriesgarse. Sí, porque, vaya, como dices, si yo hubiera escogido un espacio como San Francisco, como Los Ángeles o cualquier otra ciudad grande, las personas ya tienen una idea Sí. hecha de cómo es la gente de allá y no necesariamente esas personas coincidían con los personajes que yo quería construir. Y aparte también creo que sale un poco de pues mis gustos literarios. Siempre me ha gustado leer de lugares muy chicos, de pueblos fantasmas en donde pareciera que no pasa nada, pero si le escarbas, como pues buscando la historia, como el tema otra vez del inspector, el tema de los detectives, pues lo vas a encontrar y a final de cuentas usar ese tipo de espacios creo que te da un chorro de libertad en cuanto a qué quieres hacer con tus personajes y con lo que hacen tus personajes también. Claro, gracias. Hay otra cosa que está, a lo mejor no en todos los cuentos y que no hemos tocado el tema, que es de la parte satírica, la parte chistosa, ¿no? Por ejemplo, en Serial Killer hace un juego de palabras, ¿no? Con asesino serial, en inglés serial killer, pero en realidad este es serial killer, como serial. Entonces es un escritor que, ¿se acuerdan que antes en los seriales, en la parte de atrás leíamos antes y había casi como cosas? Entonces es un escritor que hace todo un género narrativo atrás de los seriales y casi es un novel, ¿no? Este escritor que escribe en los seriales. Género narrativo, Sí, en los seriales, en la parte de atrás cómico. de los seriales, escribe ahí sus relatos, ¿no? Entonces hay un chiste con el serial killer y el serial killer. Y es algo que está Tradúzcamelo. presente. ¿Vale? Tradúzcalo. Pues sería asesino cereal y asesino serial. Muy bueno, Asesino cereal. serial de cereal y Sí. cereal de cereal. Entonces, te quería preguntar por el tema satírico, o sea, tienes mucho esto de, bueno, un asesinato y de Bueno, respuesta porque un chiste. existen los asesinos seriales. Claro, claro. Bueno, cereal no Y de comer, cereales. cereales. Y ahora los cereales también ya. Sí, también cereal, el cereal engorda, el cereal causa muchos daños a toda la gente, pero bueno, eso es otro boleto. Y sí, o sea, en el tema de lo satírico, pues soy fanático de la comedia, me gusta mucho la comedia y pues es, volviendo al absurdo, o sea, es encontrar esas cositas que a lo mejor y no tienen tanto, a primera vista pudieran no tener nada, o sea, pudieran ser nada más así, ¿cuál es la palabra? Pero sería subliminal. ¿Efímero o como Que no tiene circunstancia. No sería banal, tan sí. evidente, más Sí, sí, sí. Y que ya después, si como el tema que les dije de la orca, que era una orca que vi en una película y que decía que se iba a romper, o el tema de los cereales, que también me fusilé ahí de un chiste de un comediante. Pero hablaba de eso, de qué pasaría si alguien atrás de las cajas de cereal empezara a escribir como que una historia, pero nada más lo dejó hasta ahí. Y pues en todos los cuentos trato como de llevar Sí, estirar la liga. estirar la liga lo más que se pueda hasta que ya sí sea absurdo, pero sin llegar a ser ridículo y que las personas no lo acepten como algo factible, posible. Claro. o que les parezca muy agresivo. Eso. Porque Sí, se sí. rompe la liga y dicen, está diciendo eso. Entonces hay que ser sutil. Claro. Bueno, ya hablamos de la peculiar y heroica muerte de Bill Parsons, que es el primer cuento, y hablamos un poquito de Serial Killer, y después está el relato más corto, ¿no? De 701, sección 9 es el más cortito, y este es muy interesante porque habla sobre la fuga más grande de una prisión en Estados Unidos, y es en la zona fronteriza, ¿no?
en este Estados Unidos que solía ser México, ¿no? Que es muy diferente a Lo todo lo que está que en nos arriba. robaron, lo que nos robaron. Eso, Sí. eso. Entonces ahora ya pusieron una barda grandota, bueno, todo Claro, el mundo claro. lo sabemos esa barda, pero aún así, como quiera, se van para allá. Pero ya creo que se están devolviendo, porque ya parece que ya la inteligencia artificial que ponen de los carros, de las máquinas, de todo eso, pues están eliminando humanos. Entonces, bueno, pues se están viniendo para acá, lo malo es que se van a venir para México. Bueno, pero ustedes saben, a ver. Claro, claro. Entonces, está esta cuestión, ¿no? Aquí tenemos ya el primer detective que aparece en todo el rato. Es como tal un detective que lo trae la prisión para que le diga por qué se fugaron, cómo es que se fugaron. O sea, se fugan demasiados reos, no recuerdo cuántos, y eran en cuestión de medio minuto, ¿no? Algo así, o sea, un lapso muy corto. Y de nuevo, no les voy a spoilear el final, compren el libro y que leanlo. se fugaron presos. Sí, de la cárcel. Bueno, aquí sabemos también que había una gran fuga de presos. Claro, No claro. todos los días, pero bueno, entonces, Claro. nosotros sabemos perfectamente bien que los señores que traen una plaquita aquí, para no decir la palabra, pero si saben, y sombrero, y que traen bueno, ellos no están conformes con su sueldo. Y entonces si tienen otra forma de recibir un incremento económico, pues lo hacen. Y entonces ahí tenemos que, ¿quién nos cuida? Pues nadie. Ni siquiera Dios, si existiera algún Dios, pero no existe. Bueno, entonces lo que quería preguntar es, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué es tan importante para ti esta figura del detective? Y sobre todo, el detective es el que da la verdad, no dice, esto pasó así, y que es el punto central del cuento. Entonces, ¿nos podías hablar un poco de qué detectives te gustan a ti a la hora de construir un relato, ¿no? y esa función que tiene? Pues hay dos cosas. O sea, el detective que aparece ahí, no sé si dice la verdad. Construye la verdad, y es también lo que creo que pues todos hacemos a final de cuentas. Tienes las cosas pasan de cierta forma y pues no entiendes cómo ocurren las cosas hasta que las ves en retrospectiva. Y vale, le dicen a las autoridades subliminalmente, así es. ocultándola. Entonces, pues a ellos les va bien, a las autoridades les van bien, y a los maleantes les va mejor. Sí. Pero bueno. Y pues básicamente es un juego de la verdad. O sea, ese cuento es un juego de cómo construimos la verdad. Nadie conoce como tal la verdad, es lo que estoy tratando de decir en ese cuento. A mí lo que me interesa cuando vi, bueno, porque no estaba en venta, las cartas póstumas o algo así, estaba diciendo, no sé, no me acuerdo cómo se llama el título, sí, las cartas muertas, es el de las último cartas cuento. muertas. Y yo pensé que se estaban refiriendo a las cartas que había más o menos en mitad del siglo pasado, y en Japón muchos se suicidan jóvenes allá, y aquí en México por los narcos, los que están en la cárcel y las que están en los psiquiátricos, o la persona que está muy enferma, como yo comprenderé, no sé a qué se refiere, o las cartas de los suicidas. Ahí mencioné, no sé dónde mencioné la carta del suicida, que para que no involucren a otra gente de su familia, les ponen, quiero que no culpen a nadie de mí, que esto, que lo otro, que quiero mucho a mis hijos y a mi esposa, nomás que es una cabrona, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, imagino que a esas cartas se refieren. O también a las cartas, ustedes están jóvenes. En mi tiempo, ya no había más que carteros. Y todo se escribía carta, porque teléfono pues casi no había. Entonces, no estén calculando la edad, por favor. Entonces, uno iba al correo, vivía en un pueblo como Linares, para que vean, no aquí en Monterrey, ya hace muchos años. Iba a poner uno la carta, le ponían el timbre y el sello, y luego iba a revisar uno en su apartado, uno que tenía
un cuadrito, un apartado, para ver si ya te contestó fulanita o el papá o quien sea. Pero ya pues eso ya realmente no existe, aunque realmente en el Palacio de Gobierno todavía hay cartas y hay telegramas, es más, yo mandé una vez un telegrama a un ser querido mío y entonces pues se asusta y dice, pues ¿qué es esto? Ya no existe, te amo, te quiero mucho, etcétera. Eso que había viajado en el tiempo. Yo creo que pensaba que era alguna otra cosa tremenda. Sí. Pero ustedes continúan. Gracias. ¿Cuál era la pregunta? Para ti los detectives, ¿no? O sea, sobre todo tus detectives, este detective no es el que construye la verdad, la fabrica. Que siempre el detective la encuentra, ¿no? Lo explica y dice, de nuevo sin spoilers, esto es. Entonces, ¿qué tipo de detective te llamaba la atención esta construcción de la verdad? Si nos pudieras decir algo por ahí. Ya. Bueno, originalmente yo no pensaba en mis personajes como tal, como detectives. Okay. Eso fue algo que me dijeron ya después. Lo que yo veía o la forma en la que yo construía mis personajes eran personas obsesivas más bien. Personas que... ¿Obsesivas de psiquiátrico? No, obsesivas, No. o sea, que les llama la atención un tema y quieren investigarlo Bueno, y el quieren conocer obsesivo todo. compulsivo casi es ya paciente. Pudiera caer en esa categoría y creo que es algo que pues es síntoma de cierta forma de todos los detectives, que pues para estar en eso te tiene que apasionar y tienes que estar detrás de las pistas, tienes que no comer y tienes que no dormir. Y originalmente yo a mis personajes los veía con esas características: alguien que no duerme porque quiere buscar la verdad o la quiere fabricar, alguien que le interesa mucho un tema o se apasiona mucho por un tema o por alguien, inclusive como en el caso del gigante, y pues está dispuesto a llevar eso hasta las últimas consecuencias para conocer la verdad y conocer esa historia. Muy bien, muchas gracias. Entonces, de nuevo, ya pasamos la peculiar y heroica muerte de Bill Parsons, Serial Killer, 701 sección 9, y después viene Greta, que también es un relato corto y que ha causado ahí controversias, ¿no?, entre nuestros compañeros. Y es un relato sobre la maternidad y sobre la locura, ¿no? Las dos cosas juntas. Sí. Sí, bueno, hay después de los partos viene algunas pacientes Claro. tienen un problema así de trastorno. Sí. Bueno, no es necesariamente algo posparto, sino esos dos temas, ¿no? Tampoco les quiero decir cómo se manejan, porque lo tienen que leer. Si me pongo a explicarlo, les arruinaría el relato de Ricardo. Es mucho mejor si lo leen. Pero te quería preguntar sobre este tema, ¿no? Este personaje que se llama Greta, ¿de dónde sale, no? Porque justo es un tipo de representante, te gustan estos como lugares olvidados, personas olvidadas, y es un representante muy bueno. ¿Cómo llegaste a la construcción de ese personaje? También me lo fusilé. No, o sea, vaya, yo he convivido muchos años con mis abuelos, hemos pasado por situaciones difíciles, y conforme te vas haciendo más grande te vas dando cuenta de esa separación que existe entre no solamente las personas de distintas edades, sino también con problemas o con trastornos mentales que después nos cuesta empatizar. Y esa historia que tú dices, que se trata de la maternidad y por lo cual hemos tenido varias discusiones, yo honestamente es el cuento que más me gustó escribir, pero al parecer es el cuento que a la gente menos le gusta. Pero sí, ahí es el único cuento que quizá no hay detective, Sí. pero yo lo he tratado porque hay una parte en el cuento, o el cuento está construido de cierta forma para que el lector descubra algo. Sí, el detective es el lector. Ahí el detective es el lector,
¿Y qué relación hay, detective, señora embarazada, mujer? ¿Qué? Pues habría que leerlo. Ah, no, sí, pero me encantaría de que nada menos que ustedes. Digamos que el lector tiene que decidir qué es lo que quiere creer del caso. ¿El qué? Del cuento, al final el lector decide entre claro. opción A y opción B, y él tiene que buscar las pistas, digamos, que hay en este relato para cualquiera de las dos que crea. O puede ser un detective no tan bueno y que no le importe, ¿no? Que parezcan A y B. Pero sí, es que realmente ahora, en este tiempo, ya en estos últimos años, ya las películas y los cuentos y muchas cosas de literatura se cortan en que tú averigües el desencadenamiento que tuvo al final. Entonces me imagino que se dijeron, ¿no? Que uno se ponga a averiguar qué es, que uno se ponga y entonces de repente dice, ¿y qué pasó? Nada, uno tiene que saber. Sí, justo pues se deja abierta a interpretación. Abierta, sí. Y yo también no he sido, es muy difícil, o sea, la verdad es muy difícil tratar y quizá por eso se vuelve un tema de controversia quizá con el cuento, pero sí hay una dificultad muy grande, pues tú lo sabes, de ir dejando pistas a lo largo de la historia para que el lector tenga las herramientas para tomar una decisión, pero que tampoco sean tan evidentes como para que les estés dando la respuesta. Y pues... y eso es muy bonito, que uno sepa, que se imagine. Y a veces tiene uno 4 o 5 finales. Es que puede ser este y este y este. No, pero ¿cuál diría el autor? No, bueno, pues este lo dejo a ti. Sí. Bueno, antes de hablar del Inspector de Cartas Muertas, que es el cuento que titula al libro, me gustaría preguntarte, antes de entrar en esos temas, por tus influencias. ¿Qué escritores, qué películas sientes que te han influenciado a ti como contador de historias? Sí, de hecho es una discusión que ya también hemos tenido varias veces, que siempre cuando le preguntan a alguien que escribe quiénes son sus influencias, se espera que conteste escritores, y a mí mucho de lo que me influencia es la música. Me gusta mucho la música country, para variar, que habla mucho de Estados Unidos y todo eso, pero la música country tiene algo muy peculiar en el que cuentas historias, pero muchas veces la historia está en lo que no dices. Hay frases que pudieran ser un cuento entero, pero no lo dices, y ese tipo de cosas le dan peso a final de cuentas a la historia. Pero pues también tengo obviamente influencias literarias. Me gusta mucho pues la literatura norteamericana en general. Me gusta Faulkner, me gusta Hemingway, me gusta Carver, Fitzgerald. Pero Hemingway sí les daba un cierto final a sus y a sí, él sí era más contundente. Claro, sí. pero el final de él también fue así, muy evidente. Sí. Claro, y bueno, el Inspector de Cartas Muertas no es el texto, es el cuento más largo del libro, es el cuento que titula al libro y trata sobre las cartas muertas. Yo no sabía hasta que Ricardo nos platicó que en Estados Unidos hay ciertos mails, ciertos correos, ciertos paquetes que no llegan a sus destinatarios, ¿no? Entonces se quedan ahí por mucho tiempo, y a eso es a lo que le llaman el correo muerto, ¿no? Entonces hay una persona que tiene que decidir, ¿cuánto era el valor monetario? $25. Que si el contenido del paquete o de la carta vale más de $25 o tiene un valor sentimental, que él jura, así como un juramento de un juez, hacer lo posible por regresarle a la persona que envió ese mail, ¿no? Y este inspector, que es el protagonista, es alguien que se dedica a hacer eso. O sea, imagínense todo el día abriendo así correo de hace 20 años, ¿no? Y ver si vale $25 o si tiene valor sentimental, cómo calculas el valor sentimental, ¿no? Y él tiene que tomar esas decisiones. Entonces,
un día encuentra ahí un correo con algunas fotos, ¿no? Y todo parte de eso, ¿no? Entonces, mi pregunta sobre este relato es, ¿cómo llegaste a ese concepto de las cartas muertas? O sea, porque hoy en día el correo no es algo que tengamos tan presente con todas las avances Regularmente todo se tecnológicos. olvida. Por ejemplo, Claro. aquí en los aeropuertos, me han contado, en los aeropuertos olvidan muchas cosas y les regalan así a la gente, pero muchas cosas, desde aparatos y de dinero y de libros y ropa y todo eso. ¿Por qué se les olvida o porque no quisieron? Así pasa en eso. Y otros se las llevan para su casa. Claro. Entonces, aquí la pregunta, Ricardo, sería, ¿cómo llegaste a este inspector de cartas muertas? ¿Cómo llegó él a ti? Pues siendo obsesivo yo también. De repente veo, no sé, me desvelo viendo videos o documentales de cosas, y había un canal de YouTube en el que de la nada hablaban el departamento de cartas muertas, ¿no? Y era un video como de 20 minutos en el que te explicaban toda la historia de ese departamento y cómo llegó a ser, y ahí conocí el concepto de lo que era un inspector de cartas muertas. Y me puse a investigar más de eso, pero pues nadie había escrito nada y yo sentía que había un chorro de historias. O sea, Sí, es un trabajo muy poético. Sí, es un en trabajo, sí mismo. es un trabajo muy... También hay otras cartas que no están perdidas, pero sí están perdidas en el espacio. Conozco un familiar de que se fue a comprar cigarros y no encontró, y se fue, dejó una familia. Sí, no encontró la todo. Entonces las cartas ahí estaban y nadie se atrevía a leerlas por miedo, por no llorar, por sentirse sentimental, por lo que sea. Y una de las personas que sí le interesaba y que es más valiente, empezó a abrir las cartas y a leerlas, y se dio cuenta del noviazgo que tenía esa pareja y luego de lo que pasó después y de lo que pasó cuando estaban casadas, resultando de que decir, mira qué linda era ella, qué hermoso era él cuando estaban de novios, y luego cuando estaban ya casados, resultó que era un maleante o jugador, etcétera, que dice, bueno, ¿cómo es posible? Y te diste cuenta con esas cartas muertas que nunca se abrieron porque pues no teníamos ganas de limpiar. No, y creo que justo eso habla mucho de lo literario, lo poético que pueden ser las cartas, porque pues, no sé, cartas muertas, unas cartas que nunca se abrieron, o cartas que alguien te mandó y que las dejaste ahí guardadas en algún closet. Sí. Y es un recurso pues muy utilizado en la literatura, y me llamaba mucho la atención que no se hubiera escrito nada de eso. Claro, y justo hay una frase que está ahí, que antes se decía mucho, no sé si la escucharon, de que las cartas eran de quien las escribe, no de quien las recibe. Entonces, antes se tenía esta tradición de que, no sé, cortabas con tu novia, por ejemplo, y le regresabas sus cartas, porque se tenía esta idea, ¿no?, de que las cartas no eran del receptor, sino del emisor, porque pues es justo el que se toma el tiempo, ¿no?, de escribir. Y luego tenemos también este elemento aquí que gusta mucho, lo kafkiano, ¿no? O sea, este proceso como interminable y que de cierta manera es insoportable, Sí, pero que tienes lo que seguir absurdo soportando. de Kafka. Claro, pero que al mismo tiempo es cotidiano, ¿no? Entonces, pues es una labor kafkiana. Sí, o sea, de que porque tienes que hacer lo mismo. Claro, todo y el este tiempo. tipo tiene que hacer lo mismo todos los días, y justo el cuento se trata sobre un caso, nada más. O sea, hay muchos, nosotros sabemos de uno, y cómo él batalla tanto para encontrar a la persona. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo está este elemento kafkiano a lo largo de tu obra, a lo largo de todos los cuentos? ¿Qué significa para ti? Sobre todo la metamorfosis, Claro. esa es más horrible que todo. Sí, la metamorfosis de Kafka, que es más, todas sus publicaciones, le dijo un amigo, no quiero que lo quemes, que no me publiques nada. Y entonces el amigo dijo, haber dicho, no, ¿cómo lo voy a quemar? Y lo publicó. Ya hace 100 años tardó tanto en publicarse todo eso, porque eran muchas cartas. Hasta Borges comentaba de las Sí, claro. cartas.
Sí, y con el tema de Kafka, o sea, no es que, la verdad a mí no me gusta Kafka, y no creo que sea síntoma, perdón, si a alguien le encanta Kafka. Estamos hablando de una metamorfosis imaginaria. Sí. No precisamente que se vea a eso se refiere. No, o sea, Kafka perdón. en general, no soy, a lo mejor me falta leerlo más, pero yo creo que es más testimonio de la influencia que tiene Kafka en toda la literatura, Sí. porque pues sin yo leer a Kafka pues termino haciendo pues algo similar, ¿no? Hablando del absurdo, y pues le digo, el absurdo no es algo nuevo como tal, pues es algo que ya se hacía, y pues Kafka fue el máximo representante. Entonces si escuchas o si lees algo absurdo dices, Kafka, Claro. pero pues yo no. Sí, claro, es algo corto y dices Carver, ¿no? O sea, hay ciertos escritores Entonces que usted es siempre Ricardo repiten eso. Kafkiano Barba. Bueno, al público, ahorita vamos a abrir las sesiones de preguntas a todos y a todas ustedes, entonces vayan pensando. Yo, antes de proseguir, te quería pedir más que preguntar si nos podías leer algo del cuento. A mí me gusta mucho cuando los autores leen algo de su obra, entonces, no sé, la vez pasada leíste el comienzo del inspector de cartas, no sé Bueno, si quieras- déjeme decirles una cosa, perdón que hable mucho, pero pues a esta edad como que hablo nomás. No sé si ustedes están muy jovencitos, pero había sentados en una sillita y con una mesita así toda guapa, con una máquina. A ver, dígame señora, querido ay viejo, yo sé que estás ganando quién sabe qué dólares, por favor me mandan. No, ustedes no vieron eso. No les tocó verlo, pero así había como 4 o 5 cerca del correo, cerca de toda la parte, para que fuera en máquina y que la señora pues no pudiera escribir o alguna cosa. Bueno, eso es para que lo sepan que están jóvenes. Leo los primeros 2 párrafos de El inspector de cartas muertas, que como dices es el cuento que le da título a la novela, al libro. Los lunes eran lunes de bogo con tocino. El aceite tronaba dorado en la sartén, acompañando a la lluvia que repicaba la ventana en una orquesta de percusiones diminutas. Las nubes tapaban el crepúsculo y la luz que llenaba la cocina era pálida y delgada como una cortina de sal. Michael Merrill distinguiría el rostro de una niña envuelta en una manta rosa al día siguiente. La luz blanca de la bodega escarbaría su cerebro tratando de llegar al fondo de su cabeza, y el dolor lo paralizaría tanto que apenas podría sostener el sobre lleno de fotos en sus manos temblorosas. Escucharía la voz de Yvonne, pero no alcanzaría a concentrarse en sus palabras. En lo único en lo que pensaría sería en esa niña y en cómo le devolvería la vida a esa carta muerta. Bueno, es una probadita para Súper. Entonces, esto me lleva, recuerden, piensen en alguna pregunta por si quieren. Tú les llamas personajes obsesionados, pero yo siento que están más atormentados, ¿no? Que obsesionados. Todos los personajes. Perdón, pero ¿quién no está atormentado en este planeta? Bueno, me gusta pensar que hay personas que sí, no están. algunas habrá que dicen, Dios me va a ayudar, Alá, Mahoma, quien sea, que eso no existe. Entonces, pues no, realmente la realidad es tan tremenda. Hagan de cuenta que es kafkiano y que nos estamos convirtiendo en cucarachas. Claro, entonces mi pregunta es, ¿de dónde viene como, o por qué es un eje central, ¿no?, en toda la narrativa este protagonista atormentado con algo de su pasado y algo de su futuro, ¿no? Se encuentra así como en ese espacio. ¿Puedo contestarlo? Bueno, si no hubiera, yo pienso que dice, la muerte es lo más seguro que tenemos. Pues dije, ¿y para qué nacimos? No sé dónde lo leí, con Albert Camus, ese filósofo. Él es el que escribe también sobre su ídolo favorito, es Kafka. Entonces dije, si no hubiera habido ese espermatozoide que germinó a la que me dio de ser, ¿qué contesta hubiera estado así? Cuando leo uno ya a Camus, entonces dice uno, pues sí, la muerte está segura. Y habla mucho del suicidio filosófico.
claro que el suicidio filosófico, yo creo que las personas de cierta edad o jóvenes o todas lo hemos pensado en alguna vez cuando tenemos un problema, una enfermedad, o etcétera, lo que sea. Pero así es la vida. Entonces, realmente la muerte nos va a salvar de todo porque no nos va a doler los brazos, no vamos a tener sed, ni estornudar, ni nada de eso, no, todo tranquilo, amor y paz. Bueno, pero la evolución de las especies, yo tengo una evolución de las especies, le pongo aquí en el que está más así, el primero, así, que ahí hubiera parado. Ellos no saben, no pensaban todavía, hasta que llegó el Homo sapiens. No manches, ¿para qué llegaría hasta allá? Pero bueno, soy una absurdista también. Perdón. No hay problema. Es una pregunta muy personal. No sé. No, pero creo que parte de lo mismo. O sea, yo siento que muy en el fondo todos estamos atormentados, por lo menos así lo pienso yo. Bueno, y están jóvenes. Cuando lleguen a cierta edad, no la mía, más. Va a ser más difícil, más difícil. Porque quiere seguir estudiando, o haciendo las cosas que es, porque ya el trabajo ya llega a un límite hasta ahí. Sí. Y pues no sé, o sea, creo que al final de cuentas es un síntoma de también mi inconsciente o cómo nos sentimos. Y pues no sé, al final yo creo que cuando escribes es muy difícil, porque a mí lo que me pasa con mis personajes y que es algo que también me has achacado cuando tallereamos, es que me caen demasiado bien, empatizo mucho con ellos y luego me cuesta trabajo, pues sí, hacer un personaje que necesariamente te caiga mal, porque pues yo quiero que les vaya bien. Claro, es tu hijo. Es mi hijo, Qué tierno, qué amoroso. Entonces, pues no sé, o sea, trato de escribir a alguien por el que siento compasión de cierta forma, y pues siento compasión por la gente atormentada, que en teoría pues somos todos. No, sí, simplemente la división de clases sociales, el vandalismo, el feminicidio, todas esas cosas. Ahora parece que no las veo en la televisión, en el periódico, y dice, ay, carajo, eso me duele. Pero nada puede hacer uno, nomás se aumenta más tu tormento. Sí, claro. Pero bueno. Bueno, ¿alguien del público tiene alguna pregunta? Gracias. Hola, bueno, mi pregunta va como más, creo que hacia tu proceso creativo para escribir. Creo que Caleb mencionó que como que el tema central o algo que trae mucho tu libro es como la obsesión. Y yo quería saber por qué elegiste la obsesión como tema central. Pues no lo elegí. Yo mi proceso, si se le puede llamar así, cuando escribo, yo escribo una historia o tengo una historia en la cabeza y la tengo que pues concluir, ¿no? Y estos cuentos originalmente, cuando yo los estaba escribiendo, ninguno, no pensé que fueran a ser un libro. Dio la casualidad que compartían el espacio geográfico, que todos trataban de detectives, todos trataban de la obsesión, y ya logramos, porque no lo hice solo, armar un libro que compartiera eso. Pero en mi mente nunca o sea, yo cuando escribo nunca tengo en mi mente un tema. O sea, la obsesión, la soledad, los detectives, nada de eso cruzaba por mi cabeza. Yo nada más quería escribir una historia o historias, y ya al final se fue dando y se fue construyendo el libro. Como ese que empieza el tocino, que es todo eso bonito, dice uno, ay, qué bonito, y nada, que va a acabar todo en eso. Bueno, pues así es la vida. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta?
yo tengo una. ¿Por Ok, qué exactamente? Ah, y ahorita. Hola, ¿recomendarías tu libro para una persona que no suele leer mucho o apenas quiere empezar en el mundo de la lectura? Y si sí, ¿por qué? Sí, Es mío. ¿eh? Porque es mío. No, sí, definitivamente yo cuando escribo no busco inventar nada, o sea, yo nada más quiero, como decía, contar una historia, y mi objetivo como escritor es que lo que yo escriba lo pueda leer quien sea, alguien que no lee o alguien que sí lee, y que la persona que no lee por lo menos se pueda divertir, y que la persona que ya tiene ese hábito de la lectura se divierta y aparte encuentre algo ahí que le pueda dar. Y el libro yo creo que es, o sea, no porque lo haya escrito yo, pero creo que es bastante entretenido. O sea, si algo tiene, creo yo, el libro, es que es una lectura fácil y pues te entretienes. A quien no le gustan los detectives, ¿no? Entonces, con razón veo premio Nuevo León de literatura. No, eso es excelente y los felicito. gracias. Quería hacer una pregunta. ¿Usted tiene una pregunta? Eso, iba a decirles eso, que los felicitaba porque están tan jóvenes y ya tienen un premio y saben explicar y saben del absurdismo de la vida. En mi pueblo, cuando estaban de esta edad, ¿qué iba a saber uno del absurdismo de la vida? No. Iba a ver uno, llovió, no llovió, habrá aguacates en el árbol, la sequía lleva víboras y lleva esto. Hasta ahí llegaba ya uno. Pero ahora estoy viendo en las generaciones de ustedes, es otra cosa. Bueno, no todos. En ellos, estos dos personajes hermosos. Bueno, primeramente pues muchas felicidades por tu libro y por estar aquí compartiendo. Mi pregunta es, bueno, entiendo que el libro pues es una colección de libros y que, bueno, por lo que comentabas ahorita, pues no nació así como que, ay, estoy buscando esto, ¿no? Entonces yo quiero pensar que fue como que lo fuiste haciendo durante el tiempo, ¿no? Pero quiero saber cuál fue el primero y cuándo empezó, o sea, ¿es un Ricardo de 20 años, de 18 años o ajá? Va, a ver, déjame checo. Déjame me acuerdo. El último que escribí fue el de Greta, lo escribí quizá a los 27, más o menos, 27, 28. Y el más viejo quizás sea el de La cárcel, que lo escribí hace como 7 años. Entonces no es un libro que yo pensara que fuera a ser libro. O sea, son historias que a lo largo de 7, 8 años escribí, y al final cuando llegó la convocatoria para el premio, pues me puse a escarbar y vi que coincidía ahí en la carpeta de todos los cuentos acabados y por acabar. Si eso escribió cuando está por duelo, imagínense lo que van a escribir. Espero que lo escriban rápido para venir a ver. Muchas gracias. Admirarlo. A ver, yo. A ver. Gracias. Sé que has tirado muchas cosas que has escrito, basura según tú, pero ¿has retomado alguna de esas historias de lo que ya escribiste bien? No, usualmente lo que tiro sí lo tiro. No. Vaya, pues no ha sido un proceso fácil, pero también, o sea, yo empecé a escribir serio desde los 17 años, y luego ya cuando empiezas a escribir pues lo bueno, ¿cómo lo explico? Lo escribes a los 17 años y luego dejas de escribir un tiempo porque se atraviesa la escuela y se atraviesan problemas y se atraviesa el trabajo, lo lees 2 años después y dices, no manches, o sea, esto está mal,
irrescatable, no ni siquiera porque esté mal escrito, sino porque la idea que tenías ya no te gusta. Y creo que parte también de esa obsesión, o sea, simplemente el tema con el que yo estaba obsesionado a los 17 años o a los 18, a la edad que lo haya tenido, si lo retomo después, 2, 3 años después, pues ya no soy la misma persona, ya no me obsesiona tanto y ya es muy difícil regresar a eso. Y pues sí, he tirado muchas cosas, pero tampoco es como que me arrepienta o diga, no lo debí de haber tirado, algo tenía ahí. Si tiro algo es porque pues genuinamente creo que ya y tiró no esa voy a hoja. volver. Yo también te vas a preguntar, ¿literalmente lo tiraste o lo tienes ahí en Word? No, lo borré. Lo borraste. Lo borré completamente. O sea, No, de perdido Kafka, si lo rescataron, ya usted no lo rescató nomás. pero Kafka era muy tibio porque le pidió a su amigo que lo hiciera en lugar de Era muy hacerlo tibio. él. Cerró el ojo, sí, es verdad. Bueno, pero ¿ustedes estudiaron literatura? Él. Yo sí. Ay, tan bonita literatura. Pero hay tantas cosas alrededor de la literatura que se siente uno emocionada y que dice uno, no acaba uno de conocer todo lo que tiene. Las religiones, ese cursito lo van a poner, todas las religiones. Las monoteístas son 3, el Islam, la católica y la judía. Y luego siguen todos montones de iglesias y todo, que es cultural y religioso. O sea que nos está ordenando, nos está dirigiendo, o nos está retorciendo más bien. Bueno, perdón si ustedes son católicos. O musulmanes. ¿Hay alguna otra pregunta del público? Yo ya no. Hola. Yo me quedé pensando en esto que dijo Caleb sobre escribir personajes que solo te caen bien, esta cosa de empatizar con ellos. O sea, yo pienso igual a la hora de escribir, me cuesta mucho escribir personajes con los que no empatizo. Y supongo que mi pregunta es si te interesa hacer eso, o sea, si te interesa hacer lo contrario, más bien, o sea, aprender, supongo, a escribir personajes que no te caigan bien y en dado caso, ¿cómo concibes hacer eso? Si es que te interesa hacerlo. Sí, o sea, no es algo que busque hacer, pero como yo al final siempre me rijo por la historia, si la historia lo pide, pues voy a tener que escribir un personaje así. No es algo que esté buscando, pero si me topo con ello, pues sí lo voy a tener que hacer. ¿Y cómo lo haría? A final de cuentas, sea un personaje malo o sea un personaje que te cae mal, hay algo, te tiene que generar algo. Entonces, aunque no me caiga bien, a lo mejor puedo hacer que caiga muy mal y ya está generando una emoción tanto en mí como que espero transmitirla al lector. Y pues de esa forma navegarlo y pues no perder tampoco la empatía, por más que alguien te caiga mal o que sea un villano o lo que sea, también pues tienes que encontrar esa parte de humanidad para que no nada más sea un personaje de cartón que estás poniendo ahí porque necesitas un aunque sea de antagonista. cartón, nomás no le ponga el nombre. Y pues ya, no sé si haya más preguntas. Yo lo que quiero es que me ponga su nombre. Claro, si claro. me pide el nombre. Claro. Yo tengo una pregunta, no sé si Gracias, Mike. Muy bien, muchas gracias. Me llama mucho la atención el narrador que construyes, porque al ser un lugar real, Estados Unidos, no es como Narnia o como un lugar que no existe, ¿no? Buscamos representar la realidad, ¿no? Esto que se le llama la mímesis, la representación de la realidad. Pero si buscáramos representar cómo hablan los personajes de este libro, pues lo tendrías que escribir en inglés, porque están en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues hay que hacerlo en español, porque es un libro escrito en español. Y logras un tono narrativo en el que el lector identifica que es Estados Unidos, un poco por la forma en la que hablan, por la forma en la que se describen ciertos espacios. Y yo quería preguntar cómo construiste esta voz narrativa, ¿no? Porque es un reto difícil,
¿cómo voy a representar el Inca en chino en español, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo tomaste esas decisiones? ¿Cuál fue el proceso, ¿no? Para construir esta voz en español que representa el mundo Que es anglo? la cultura más parecida entre una y otra, porque decir es cierto, si toma una cosa china, pues es otra cosa. Sí, y creo que pues también me apalanqué mucho de lo familiar y lo que conocemos. Pues aquí recibimos puras películas y series gringas, pero están traducidas. Entonces ya existe un lenguaje con el que el mexicano o el latinoamericano en español identifica cómo hablarían los americanos, y pues nada más es tratar de emular eso lo más posible para que en tu cabeza inconscientemente ya tienes una idea de cómo suena el inglés en español por las películas que has visto y por las series que has visto en español. Entonces simplemente me colgué de eso, porque luego también en literatura se vuelve muy difícil cuando lees traducciones de escritores en anglosajones al español, que todas las hacen en España, y luego vienes y las lees acá en México y usan terminología española para describir cómo habla un gringo, y pues no hace nada de sentido. Use una buena Suena raro. técnica, una buena táctica. Sí, entonces me colgué de la televisión y las películas y el lenguaje que han construido y que ya traemos en la cabeza. Claro, pues Canal 5 y TV Azteca, ¿no? O sea, el contenido está lleno de doblajes, es la... Malcolm en el medio. Malcolm en el medio, todo eso, claro. Muy bien. Yo voy a abusar un poco de tu confianza, Ricardo, te voy a pedir que nos vuelvas a leer. Si nos pudieras leer el comienzo del libro, creo que estaría muy bien, así como comienza. Una disculpa que te esté explotando. No te preocupes. Para eso estamos. Bueno, el primer cuento es la peculiar y heroica muerte de Bill Parsons, la del gigante que mencionaba Caleb. Entonces, así empieza. Robert Pershing Wadlow es reconocido oficialmente como el hombre más alto en la historia, pero esto es solo porque el señor Ripley nunca oyó hablar de Bill Parsons o Big Billy como lo conocían en el pequeño pueblo de Edwardsville, en Kansas. Hubiera sido una gran adición a su colección de seres extraordinarios. Ese muchacho de 24 años medía poco más de 3 metros de altura y estaba sólido como un roble, sin esos tambaleos o problemas en las rodillas que les dan a los gigantes. Cuando pienso en Kansas, pienso en el estado olvidado al centro del mapa en el que nunca pasa nada, en campos que abarcan hasta donde llega la vista, y en el lugar donde cualquier lluvia causa estragos por las inundaciones. Y cuando pienso, bueno, la verdad es que nunca pienso en el pueblo de Edwardsville, ni siquiera cuando me acuerdo de Big Billy. La primera vez que vi a Big Billy, el gigante tenía una soga al cuello y estaba parado sobre un banquillo de madera que parecía iba a explotar bajo su peso. Lo habían condenado a la horca por el asesinato de su novia Mary Lou Jenkins, una dulce chica de Edwardsville que estaba loca e irremediablemente enamorada de él. Bueno, ahí fue una cosa tecnológica, porque si ya sabían que tenía 3 metros de altura, pues se la pongan más arriba. Es parte del absurdo del cuento. Pero bonito. Justo es el punto. Y bueno, te quería preguntar, ahora que ya salió este libro, ¿no? ¿Estás trabajando en algún libro a futuro? ¿Te vas a quedar en los cuentos? ¿Vas a experimentar por otros géneros? ¿No lo has pensado? No, haga más cosas, por favor. Sí estoy escribiendo más. Yo siempre he querido escribir novela, entonces es a lo que le quiero tirar. Actualmente estoy trabajando en una especie de novela autoficcional sobre la historia de mi familia y el negocio familiar, que era un puesto de tacos que nos duró 14 años y que hace 2 años, ya casi 2 años lo tuvimos que cerrar. Entonces pues fue todo un proceso, y ahora sí voy a escribir de Monterrey porque todo eso ocurre en Monterrey, y pues es algo muy diferente a los cuentos, y pues sí, para mantenerme entretenido. Bueno, pero eso sí, va a ser su cuento de su vida suya. Va a ser triste, pero como quiera lo queremos ver ya. Sí, va a ser muy triste. Aquí le damos crimen, no hay problema. Muy bien.
público persona alguna ¿Personal una qué? pregunta? O sea, si hay alguna otra pregunta del público. ¿De dónde son ustedes? ¿De Monterrey? ¿O de allá del lugar que están mencionando? No, yo sí soy de Monterrey. Él es de Poza Rica, Veracruz. Yo nací en Poza Rica. Poza Rica, Veracruz. Ahorita está el huracán, a todo lo que da de Veracruz. Está feo. Por eso quédese aquí con el señor gringo. Digo, el señor Cuero. Muy bien, yo tengo una última pregunta y es por la estructura que tienen los cuentos, ¿no? Porque, o sea, como ya nos dijiste, no es un libro que cuando comenzó a escribirse ya se tenía la idea de un libro, ¿no? Sino como fueron más bien cuentos que fuiste escribiendo en diferentes etapas de tu vida. Al final, ¿cómo tomaste la decisión de dejar la Instructora de Cartas Muertas para el final, de comenzar con la muerte del gigante? O sea, esa parte estructural hay gente que escribe aquí, entonces si nos pudieras platicar un poco de tu proceso. Sí, yo sabía que el libro se iba a llamar El Inspector de Cartas Muertas, uno porque pues, es el cuento más largo y también porque tiene el título más dramático o que llama más la atención, y sabía que lo quería al final porque pues es el más largo, entonces la gente le tiene que dedicar mucho tiempo. Sí. Y si es el primer cuento o si lo pones en medio pues puede entorpecer un poco el flujo de la lectura. Y además cuando dejan el cuento que titula el libro hasta el final, como que pasa que el lector, exacto, se siente como obligado, ¿no? A llegar hasta... Sí, que digo, se lo puede saltar y puede leer el último nada más, pero la idea de poner el título del último cuento forza de cierta forma al lector a leer todo. Para el último. Ajá. Y el primero del gigante, pues yo creo que lo escogí primero porque era como el más... Bueno, han salido algunas razas de gigantes indígenas en ciertos pueblos indígenas de muchos metros, bueno, más de 10 no creo que puede ser, pero de 3, de 2,5, una cosa así. Sí. Pero no sé qué cuestión patológica sea realmente. Sí. Y justo el del gigante lo puse al inicio porque, no sé, creo que es como que la historia más como película o cinematográfica, es muy visual y siento que a la gente le podía atrapar un poco más. Y mucha tensión también ahí de sí, ¿lo van a poder ahorcar, no lo van a poder ahorcar? Sí. Y también creo que es el que mejor pone se le pone sienta, atención. Bueno, es el que mejor sienta cómo va a ser el resto del libro. Sí. O sea, el resto de los cuentos pone el tono. Pone el tono del cuento, del libro, y los otros pues ahí, si es un cuento un poco más largo, pues pongo uno cortito después. Es mucho de feeling o de sensación, pero sí sabía que el inspector tenía que ser el último y el del gigante tenía que ser el primero. Ya los más los de medio fue más por una cuestión de instinto. Claro, si el cuento anterior era, no sé, digamos muy dramático, pues uno que fuera un poco más cómico después para que... Sí. Eso, okay. Es una buena táctica. Claro. ¿Y la novela cuándo la termina para...? Por favor. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. ¿Para cuándo la novela? Depende si me cae la beca ahora. Porque ustedes están depende si me compran libros hoy. Pues a mí me gustaría terminar el primer borrador este año y la primera mitad del siguiente trabajarlo, pero pues también falta que me lo quieran publicar, ¿no? O sea, no es cualquier ya cosa. con ese premio ya está, sí. Gracias. Con ese premio ya está arriba. Claro. Entonces, con una novela que vuelva a publicar ustedes, pues olvídate, va a ser fabulosa. Ustedes el primer golpe ya lo dieron. Ojalá. Y de ahí para arriba está otro escalón y otro. Gracias. Muchas gracias. Y ahora se viene ese reto, ¿no? Porque antes tenías como la libertad de escribir un pueblito perdido en Arkansas que nadie conocemos, pero ahora vas a representar a Monterrey. Entonces, no sé, no había pensado en esta pregunta, pero ¿tienes alguna estrategia para esta representación de Monterrey? ¿Has pensado? Me voy a enfocar en el Monterrey que yo conozco. O sea, no voy a tratar de replicar el estereotipo regio o
lo que la gente espera que sea de Monterrey. Voy a representar nada más lo que yo conozco y pues espero que pues, la gente o quien lo lea conecte con eso. Salió en el periódico que tenemos el primer lugar de feminicidios, de asesinatos y de lectores y de autores también. Autores que mencionan mucho. Entonces tengo que tener cuidado. Aguas. No, Monterrey, no. Usted puede decir, hay muchas cosas que decir de Monterrey. Sí, pero pues es la idea. Bueno, pues aquí estaremos entonces cuando salga la novela. Aquí nos esperamos que no sea muy tarde, por favor. Sí, muy tarde de tiempo. Así es, aquí los esperamos de vuelta, ojalá a todos ustedes cuando se publique esa novela y pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, estoy fascinada con ustedes. Muchas gracias. Y si quieren que les firme su copia, Ricardo, pues aquí va a estar. Y merecen un aplauso.